En la oscuridad de la noche, en lo más profundo de nuestra imaginación, habitan los vampiros. Desde las aldeas medievales de Europa hasta los escaparates de librerías modernas, pasando por una gran pantalla, la de Hollywood. Estas criaturas han recorrido siglos adaptándose a nuestras mentes y nuestros miedos. Hoy te invito a un viaje de una hora para descubrir cómo pasaron de ser monstruos deformes y aterradores a convertirse en personajes seductores, llenos de dilemas existenciales, capaces de fascinar a generaciones enteras. Hola a todos y gracias por estar aquí de nuevo. Estoy seguro de que este primer tema elegido para el programa os va a gustar. A mí particularmente tengo que reconocer que es de los temas que más me apasionan. Siempre me han gustado mucho. Así que hoy vamos a hablar de la evolución de los vampiros en la cultura popular. Vamos a hacer un repaso por los diferentes escenarios, tanto literatura como el cine, la gran pantalla de Hollywood, series, en fin, vamos a verlo desde diferentes perspectivas. Así que, sin más dilación, vamos a entrar en materia. Ahora imaginaros en la antigüedad, donde la vida era diferente, era más frágil. En aquellos tiempos no existían hospitales como los de hoy, ni laboratorios, ni médicos capaces de explicar por qué alguien aparentemente sano podía morir de un día para otro. Por ejemplo, cuando un niño moría en plena calle, era inexplicable. Cuando el ganado enfermaba de forma repentina, nadie sabía por qué. Cuando una aldea entera era golpeada por una epidemia, en este caso todos recordamos el COVID, no a una aldea, sino al mundo entero. Así que las personas necesitaban una explicación. Como siempre tenemos que buscar explicaciones a todo, pues en aquellos tiempos no iba a ser diferente. Y, aunque parezca increíble, así nació la figura del vampiro. Los vampiros del folclore antiguo no tenían nada de atractivos. No eran los protagonistas de Crepúsculo. No eran los aristócratas elegantes de capa negra que imaginamos hoy. Todos evocamos a las películas del Conde Drácula. No, eran realmente horribles. Eran cuerpos hinchados por la descomposición, con labios manchados de sangre, piel oscura, incluso a veces azulada, con los ojos hundidos, en fin, que no eran nada seductores. Eran poco más o menos como los zombies que conocemos hoy en día, pero con un nombre diferente. Es que en el fondo no eran más que cadáveres reanimados por la imaginación popular. Pero esa imagen fue suficiente para sembrar el miedo. Estos monstruos tenían diferentes nombres a lo largo de toda la Europa del Este. Cada región tenía su propia palabra para estos seres. En Rumanía se hablaba de los strigoi, espíritus o muertos que regresaban del más allá. En la serie de Strain se les nombra muy a menudo. Y deciros en este punto que a mí es una de las series que más me ha gustado de vampiros situada en la época moderna. La recomiendo, la verdad, es bastante buena. Bueno, sigamos. En Hungría y los Balcanes surgió el término Nosferatu, usado más tarde por Bram Stoker para dar nombre a la maldición de su personaje malvado, el conde Drácula. También deciros que para mí es una de las mejores novelas, si no la mejor novela de terror que he leído jamás en mi vida. Y en las tierras eslavas se les conocía como Upir, que eran demonios nocturnos que atacaban a los vivos mientras dormían. Bueno, como podéis ver, tenían distintos nombres, pero realmente era un solo miedo. Era la idea de que los muertos no descansaban. Estos seres eran vistos como culpables de todo lo malo. Las plagas que arrasaban los campos, las cosechas perdidas, incluso las desgracias inexplicables. En esos momentos es que el vampiro no era un personaje de ficción, era la respuesta a lo inexplicable, era el símbolo del miedo colectivo. De hecho, existen documentos oficiales, y digo oficiales, de estas creencias. Uno de los casos más famosos ocurrió en Serbia en 1725, en el pueblo de Kisilova. Los aldeanos aseguraban que un hombre llamado Peter Blagojevic, muerto hace poco, regresaba cada noche para estrangular a sus vecinos. Así que en menos de una semana, 9 personas murieron misteriosamente. Los vecinos, aterrados, desenterraron el cuerpo.
Y según las crónicas, lo encontraron intacto, con sangre fresca incluso en la boca. Por lo que, convencidos de que era un vampiro, le clavaron una estaca en el pecho y quemaron su cadáver. Este hecho fue tan impactante que llegó a oídos del Imperio Austrohúngaro y se convirtió en uno de los primeros informes oficiales de dicha actividad vampírica en Europa. Así era como se entendía al vampiro en aquellos tiempos, no como un villano literario, sino como una amenaza real. El vampiro era, en realidad, el rostro que se le daba a la muerte repentina, al miedo a lo desconocido y a la fragilidad de la vida en un mundo que, bueno, por aquel entonces no tenía mucha luz. Así que ese fue el origen y el inicio de los vampiros tal como los conocemos, bebiendo sangre, atacando a los seres vivos, durmiendo en la noche. Pero, ¿cómo fue el nacimiento del vampiro literario? Bueno, tras siglos de supersticiones y cadáveres exhumados, el vampiro dio un salto inesperado. Pasó de las tumbas rurales al mundo de la literatura. Fue a comienzos del siglo XIX, y es gracioso porque aquella era una época marcada por el romanticismo, que una corriente artística que se sentía fascinada por lo oscuro y lo prohibido diera lugar a ese caldo de cultivo y apareciera el vampiro folclórico. El primer gran paso lo dio un autor que poca gente recuerda hoy en día, pero que fue fundamental. Su nombre era John William Polidori, el cual, además de escritor, era médico personal de Lord Byron. Este médico, en 1819, publicó un relato titulado El vampiro. En sus páginas apareció, por primera vez, un vampiro aristocrático, elegante, misterioso, diferente, llamado Lord Ruthven. Y ahora ya no era un cadáver putrefacto que salía de una tumba, era un caballero seductor que se infiltraba en la alta sociedad y se alimentaba no solo de sangre, sino también de la inocencia de sus víctimas. Realmente ese cambio lo fue todo. Por primera vez, el vampiro podía ser atractivo y peligroso al mismo tiempo, no como antes. Pero la anécdota detrás de este relato es fascinante. En el verano de 1816, Polidori acompañó a Byron y a Mary Shelley en la famosa reunión de la Villa Diodati, a orillas del lago Ginebra. Pocos lo saben, pero aquel encuentro dio origen a Frankenstein. Y a partir de las conversaciones nocturnas sobre fantasmas y terrores que tuvieron aquella noche, Polidori escribió su propio relato. Nadie podía imaginar que aquel, llamémoslo, experimento literario sembraría la semilla de lo que hoy entendemos por vampiro moderno. Pero el vampiro literario no se detuvo ahí. A lo largo del siglo XIX aparecieron más obras que lo expandieron. Por ejemplo, Barney y el vampiro de 1845. Fue una novela por entregas en Inglaterra y aunque muy pocos lo recuerdan, yo entre ellos he tenido que buscar esa información, fue un éxito masivo en su tiempo. Su importancia radica en que empezó a consolidar las reglas del género, pues lo que todos sabemos, el vampiro nocturno con colmillos y que muerde a sus víctimas. Son conceptos básicos hoy en día sobre el vampiro que por aquel entonces no estaban tan extendidos. Pero fue en 1897, con Drácula de Bram Stoker, cuando el mito alcanzó su forma definitiva. Aquel libro cambió completamente la historia del vampiro y le dio la fuerza literaria que luego se expandería en los cines. Stoker recogió elementos del folclore, de Polidori y de Barney, y los fusionó en una obra monumental, bueno, por lo menos para mí. Un conde de Transilvania que viajaba a Londres, que combina lo exótico, lo erótico y lo terrorífico. Drácula no solo definió la imagen del vampiro, sino que le otorgó un lugar eterno en la cultura popular. En menos de un siglo, el vampiro pasó de ser un cadáver hinchado al que temían los campesinos a un personaje literario, con personalidad, con poder, con seducción incluso. De criatura de miedo irracional se convirtió en metáfora de lo prohibido, de los deseos ocultos, de la atracción hacia la muerte.
El vampiro literario no era solo un monstruo, era un espejo de lo más oscuro y fascinante de nosotros mismos. Pero ¿cómo dio el salto el vampiro a la gran pantalla? Bueno, a finales del siglo XIX, la literatura ya había transformado al vampiro. Y cuando llegó el cine, el mito encontró un nuevo hogar. No tan cálido como su ataúd, pero casi. La gran pantalla tenía la capacidad de dar vida a aquello que antes solo se imaginaba en páginas y relatos. Y el vampiro se convirtió en uno de los primeros monstruos que fascinó al público del siglo XX. Aunque más adelante hablaré de la película de Bela Lugosi interpretando al conde Drácula como la gran primera película sobre vampiros, la verdad es que el nacimiento cinematográfico ocurrió antes. Ocurrió en 1922, en Alemania. El director F. W. Murnau estrenó Nosferatu, una sinfonía del horror, aunque realmente era una adaptación no autorizada de la novela de Drácula. El conde Orlok, interpretado por Max Schreck, no tenía la elegancia aristocrática de Stoker, sino un aspecto cadavérico, cabeza calva, dedos alargados, colmillos de rata. Era realmente escalofriante. Pero lo más siniestro de Nosferatu fue su capacidad para llevar al vampiro de nuevo hacia lo monstruoso, pero con un aura artística y perturbadora. La anécdota posterior es casi tan célebre como la película. La viuda de Bram Stoker demandó a los productores por plagio y un juez ordenó destruir todas las copias de la película. Aunque por suerte, bueno, por suerte para algunos, algunas de ellas sobrevivieron. Y es curioso porque hoy es considerada una de las obras maestras del expresionismo alemán, a pesar de ser una copia, de ser un plagio de la novela original de Bram Stoker. Y de esa manera, una década más tarde, ocurrió algo que por aquel entonces era realmente impensable, aunque hoy en día es lo más normal del mundo, y es que una buena novela, un buen relato, dé el salto a Hollywood. Así que en 1931, el vampiro regresó con un rostro inolvidable, Bela Lugosi, en Drácula, de Universal Pictures. Nunca nos podremos olvidar de él porque fue el primer gran vampiro en la pantalla, con un traje elegante, con su capa negra, el acento hipnótico. Realmente ahí nació el estereotipo visual del vampiro clásico que todos imaginamos al escuchar la palabra Drácula. La película fue todo un éxito y abrió la puerta a una gran serie de monstruos de Universal. Frankenstein, el hombre lobo, no hace muchos años la momia, en fin, el vampiro ya no era solo literatura, era un icono del cine. Después de la primera película de Bela Lugosi, el vampiro fue evolucionando con el paso de las décadas. Fue mutando según los gustos de la sociedad. Por ejemplo, en los años 50 y 60, los estudios Hammer en Inglaterra reinventaron el mito, pero con más sangre, con colores intensos, incluso con algo de erotismo. Christopher Lee, una de las caras más famosas que dio vida al conde Drácula, con su mirada ardiente y sus colmillos súper afilados, se convirtió en el nuevo rostro del conde. Más tarde, en los años 80 y 90, el vampiro adoptó tonos diferentes, desde lo juvenil y rebelde en Jóvenes Ocultos, película que, bueno, la verdad es que no estaba mal para la época, hasta lo elegante y filosófico en Entrevista con el vampiro. Una gran película, según todos los entendidos. No es una de mis favoritas, pero bueno, no está mal. Así que todas estas adaptaciones conllevan que cada época ha proyectado sus miedos y sus deseos sobre los vampiros. Unas veces eran monstruos, otras eran aristócratas, otras incluso marginados o estrellas de la noche. Haciendo una pequeña reflexión sobre la figura del vampiro en el mundo del cine, podemos ver que no solo difundió su figura, sino que la convirtió en un símbolo universal, bueno, hasta nuestros días. ¿Quién no espera el estreno de una nueva buena película sobre vampiros o incluso sobre el conde Drácula? Estamos deseando que aparezca la nueva serie que nos cautive a todos, como en su momento ocurrió con Crepúsculo. Donde antes había superstición campesina y después hubo páginas literarias,
Ahora hay imágenes inolvidables proyectadas en las salas de cine. En mi opinión, el vampiro en el cine es espejo de su tiempo, se adapta a cada momento. En Nosferatu, por ejemplo, era la plaga y la decadencia. Con Lugosi, el misterio extranjero. Con Hammer se empezaron a dar pinceladas eróticas al mito. Y con los vampiros modernos, la eterna fascinación por la inmortalidad. Ahora vamos a repasar la evolución que ha seguido teniendo la figura del vampiro, porque no se queda donde lo hemos dejado, ha evolucionado más. Si el cine clásico lo convirtió en un monstruo icónico, la cultura pop contemporánea lo transformó en algo diferente, en un símbolo de deseo, de rebeldía y de juventud eterna, lo que siempre hemos perseguido y aún seguimos haciendo, pasando de monstruo a héroe romántico. Por ejemplo, en los años 2000 los vampiros dieron un giro inesperado. Ya no eran solo depredadores de la noche, sino que eran protagonistas de historias de amor y de conflicto existencial. El mejor ejemplo es la saga Crepúsculo, de Stephanie Meyer, publicada a partir del 2005, si no recuerdo mal. Los Cullen no eran seres repulsivos ni monstruosos, eran guapos, eran adolescentes que vivían dramas románticos en un instituto. Independientemente de aquellos que están a favor o en contra de esa imagen de los vampiros, en este sentido me gustaría que dejarais en la caja de comentarios qué opinión tenéis sobre esta serie. Pero en cualquier caso las cifras hablan por sí solas. Más de 160 millones de ejemplares, 160 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Adaptaciones cinematográficas que recaudaron miles de millones en taquilla y un fenómeno tan comparable al de Harry Potter. Y así el vampiro se había vuelto un héroe para adolescentes, un ser romántico y trágico. Atrás quedaron aquellos vampiros que salían en la noche y raptaban niños, o aquellos pueblos atemorizados por la figura del hombre alto y de capa negra que los atacaba cada noche y bebía su sangre. Y la televisión, no podemos olvidar a la televisión. Así que en paralelo a toda esta nueva corriente, la pequeña pantalla exploró nuevas formas de contar el mito. Todos recordamos la serie True Blood del 2008 al 2014, en donde se lleva a los vampiros a un terreno adulto y provocador. La serie mezclaba violencia, política, discriminación e incluso sexualidad. Y por supuesto, recordar a Crónicas Vampíricas del 2009 al 2017. Esta serie arrasó entre el público juvenil, mostrando a vampiros adolescentes que vivían romances, traiciones y dilemas morales en un ambiente de instituto y pequeñas comunidades. Ambas series demostraron que los vampiros podían adaptarse a cualquier tono narrativo, del melodrama adolescente al thriller social y adulto. Digamos que nos llevaron a ver al vampiro desde las perspectivas diferentes a las que teníamos anteriormente y lo sacaron un poco de los cánones que todos conocíamos. Pero nuestros amigos de colmillos largos no han quedado ahí. Así que, más allá de libros y pantallas, el vampiro también influyó en la cultura urbana. Por ejemplo, bandas de rock gótico como Bauhaus, con su tema Bela Lugosi's Dead, convirtieron al vampiro en un icono del estilo dark. Pero incluso en la moda, la estética gótica y la fascinación por lo nocturno marcaron tendencias. Por ejemplo, cuero, terciopelo negro, maquillaje pálido e incluso colmillos como accesorios. De esta manera, el vampiro ya no era una criatura de ficción, era una forma de identidad cultural. Voy a contaros un dato curioso. Cuando se estrenó Crepúsculo en 2008 en Estados Unidos, se organizaron fiestas de medianoche en librerías. Sí, sí, en librerías.
con miles de jóvenes disfrazados de vampiros para recibir cada nueva entrega. Fue un fenómeno editorial pocas veces visto, ni siquiera con Harry Potter. Los lanzamientos se vivían como conciertos de rock. Así que esto demuestra el poder del mito, un arquetipo milenario convertido en un producto pop masivo. Esta cultura convirtió al vampiro en algo mucho más amplio que un monstruo. Lo transformó en un espejo de nuestras pasiones, inseguridades e incluso de los deseos más profundos. Hoy el vampiro puede ser un monstruo aterrador, un amante eterno o incluso un héroe de acción. Depende de la mirada que la sociedad quiera proyectar sobre él. Y lo más fascinante es que, pase lo que pase, los vampiros nunca mueren, nunca mejor dicho, se reinventan, porque siempre habrá alguien dispuesto a dejarse seducir por su misterio inmortal. Bueno, hasta ahora hemos recorrido el camino del vampiro, desde sus raíces más primitivas hasta su glamour en la cultura pop contemporánea. Pero, ¿cuál es el futuro de los vampiros? Es interesante ver que el mito no se ha detenido. Al contrario, los vampiros están entrando en nuevas fusiones y territorios narrativos. Por ejemplo, el vampiro como superhéroe o antihéroe. Dejadme explicarlo. En las últimas décadas, los vampiros se han cruzado con el género de los superhéroes. Sí, por ejemplo, en Marvel tenemos a Blade, el cazador de vampiros mitad humano, mitad vampiro. Su primera película en 1998 abrió camino al cine de superhéroes moderno, antes de X-Men y Spider-Man. También en Marvel aparece Morbius, un científico convertido en vampiro tras un experimento fallido. Un personaje que combina ciencia ficción, biología y la maldición vampírica. Yo recuerdo que cuando yo era joven y leía los cómics del Hombre Araña, Morbius empezó a aparecer en ellos y la verdad es que fue un contrincante bastante duro para Spider-Man. Así que, como podéis ver, estos ejemplos demuestran que el vampiro puede ser tanto villano como héroe, expandiendo su papel más allá del simple monstruo nocturno que todos hemos conocido hasta ahora. Bien, y llegados a este punto, ¿cuál es el papel del vampiro en la ciencia ficción y mundos apocalípticos? Bueno, la otra tendencia poderosa es mezclar vampiros con escenarios futuristas o distópicos. Esto que os voy a explicar ahora lo podéis encontrar también en mi novela Esperanza el Inicio, que mezcla muchos de estos temas. El primer ejemplo que me gustaría mencionar es Bakers, del año 2009, una película en que los vampiros han dominado el mundo y los humanos son la minoría cazada. Allí vemos un giro fascinante. Los vampiros también pueden morir de hambre si no tienen suficiente sangre, y la sociedad entera se tambalea. Otro caso es Soy Leyenda, no hablo de la película, sino de la novela de Richard Matheson. Aunque a menudo asociada a los zombies, la novela describe criaturas muy cercanas a los vampiros, infectados nocturnos que cazan a los humanos sobrevivientes. Estos relatos exploran un miedo moderno, pandemias, virus, el colapso de la civilización al final. En ellos, el vampiro ya no es una figura gótica romántica, sino una amenaza ligada a nuestra fragilidad científica y social. Y esto no queda aquí. Los vampiros también se han fusionado con otros monstruos y géneros. Hoy en día es común ver vampiros en crossovers con hombres lobo, zombies o incluso extraterrestres. Esta mezcla refleja una búsqueda de nuevas formas de sorprender a una audiencia acostumbrada a todo o casi todo. Por ejemplo, en la saga Underworld, una de mis preferidas, por lo menos la primera y la segunda película, del 2003 al 2016, enfrentó a vampiros y licántropos en una guerra épica.
pero también los mostró como sociedades secretas con jerarquías y traiciones internas. Esto que acabo de relataros lo podéis encontrar también en mi novela Esperanza, el inicio. En esta obra encontraréis a los vampiros tradicionales, quiero decir, son seres sedientos de sangre, pero en este caso conviven con los licántropos, no son sus enemigos. También los he modernizado un poco y ahora ya no temen a la luz del día. Así que bueno, os animo a todos a comprar el libro para que podáis disfrutar la apasionante historia que hay en él. Bueno, y una vez concluida la promoción de mi obra, continúo con una pequeña anécdota. En 2014, Marvel lanzó una miniserie llamada Death of Drácula, en la cual Drácula es asesinado y se abre una guerra entre clanes vampíricos que incluso involucra a los X-Men. Este es un vivo ejemplo de cómo el vampiro se adapta a cualquier universo narrativo, incluso los más alejados de su origen, como es el de Marvel. Y hasta aquí hemos recorrido un camino fascinante. Desde los vampiros primitivos, aquellos cadáveres temidos en los pueblos medievales, hasta el Drácula literario que se convirtió en mito. Hemos pasado por el cine clásico, con sus capas negras y sus castillos envueltos en niebla. Hemos llegado al vampiro romántico, que cautivó a millones de lectores y espectadores en la cultura pop contemporánea. Y hemos terminado con sus reinvenciones más audaces, en mundos apocalípticos, en universos de superhéroes, en escenarios futuristas. Como veis, el vampiro ha sobrevivido a todo, y lo seguirá haciendo. Porque al final no hablamos solo de un monstruo, sino de un espejo en el que proyectamos nuestros miedos y deseos más profundos. Quizás esa sea la verdadera inmortalidad del vampiro, que siempre encuentra la forma de regresar, adaptado a cada generación, renacido una y otra vez en nuestras historias. Por eso, lo más importante es que el futuro del vampiro no está escrito. Lo que sí es seguro es que seguirá transformándose con nosotros, porque cada generación tiene sus propios miedos y deseos, y el vampiro siempre ha sabido encarnarlos. Hoy ya no le tememos a los cementerios oscuros, sino a los virus, al aislamiento, a perder nuestra humanidad en un futuro dominado por la tecnología o por catástrofes globales. Y ahí está el vampiro, esperando para encarnar esos temores. A veces será un monstruo, otras un héroe, incluso un símbolo de poder eterno. El caso es que el vampiro nunca muere, porque lo seguimos necesitando. Y ahora quiero dejaros 3 preguntas para que las respondáis en los comentarios o en la encuesta que he publicado. Me encantará leer vuestras opiniones y debatir juntos, porque al final este viaje por la oscuridad lo hacemos entre todos. Así que vamos allá con el cuestionario. Primera pregunta. ¿Con qué versión del vampiro te quedas? ¿El monstruo folclórico aterrador? ¿El Drácula clásico? ¿El vampiro romántico tipo Crepúsculo? ¿O las versiones modernas en mundos apocalípticos y de acción? Vamos con la segunda pregunta. Si existieran de verdad, ¿crees que los vampiros serían más depredadores sin piedad o seres trágicos que solo buscan sobrevivir? Por último, ¿qué historia de vampiros te marcó más personalmente? Puede ser una película, un libro, una serie o incluso una canción. Bueno, ha llegado el momento de la despedida por hoy. Quiero agradeceros por acompañarme en este viaje a través de la oscuridad y la cultura. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo explorando la evolución del vampiro, desde los cementerios de la Europa medieval hasta los mundos distópicos de la ciencia ficción.
Si te ha gustado este episodio, te invito a seguir el programa, ya sabes, darle al botoncito y compartirlo en tus redes y dejar tus comentarios. Tu voz también forma parte de este camino y dentro de poco incluso será una voz en directo, pero esto ya lo contaré más adelante. En el siguiente capítulo daremos un pequeño giro, aunque seguiremos en las sombras, explorando otro mito igual de poderoso, los hombres lobo. Mitad bestias salvajes, mitad humanos y un poco de monstruos, que han sido símbolo de furia, maldición e incluso deseo reprimido. Veremos de dónde nacieron estas leyendas, cómo se entrelazaron con los vampiros en muchas culturas y cómo han evolucionado en la literatura, el cine e incluso los videojuegos. Será un episodio lleno de colmillos, lunas llenas y metamorfosis. Te aconsejo que no te lo pierdas.